Tu currículum no dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Muy buenas tardes, en riguroso directo son las 5:02 de la tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos al ciclo de conferencias gratuitas de la Universidad de Verano de la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, que comprende un total de 20 conferencias gratuitas, una de ellas la que vamos a escuchar en unos minutos y que complementa los 20 cursos de verano que también se celebran este mes de julio. La Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, contempla para el próximo curso un total de 16 grados, 3 dobles grados, 30 másteres universitarios, 104 títulos propios, 5 cursos de español y chino, además de cursos de preparación de exámenes acreditativos por el Instituto de Idiomas y también el programa de doctorado en Derecho y Sociedad. Las conferencias gratuitas de la Universidad de Verano abordan los temas más diversos. El de esta tarde os puedo asegurar que es de lo más plena actualidad. Turismo y pandemia. Bueno, desde luego, palabras mayores. Todas las conferencias, como la de hoy, tienen un doble o triple objetivo, el de complementar conocimientos anteriores, el de adquirir nueva información, pero siempre llamar a la reflexión. Y creo que ese tercer pilar es el que se va a cumplir esta misma tarde. Esta conferencia se difunde a través de YouTube Udima y de los perfiles de Facebook, de la Udima, del CEF y de Todo Startups, el periódico que es el periódico sobre el emprendimiento, sobre economía, que es propiedad del grupo educativo. La conferencia gratuita de la Universidad de Verano lleva por título Hoy, ahora, posibilidades de recuperación del sector turístico tras la pandemia de la COVID-19, análisis del caso español a través del modelo Canvas que van a impartir los profesores Olga Martínez Moure, ya les escuchamos de fondo, que tienen los micros abiertos, Raquel García Revilla también y Pedro Aceituno. A los espectadores os rogamos que nos hagáis llegar las preguntas que consideréis oportunas, que se las formularemos al término de la conferencia. Bueno, pues adelante, Olga, Raquel y Pedro. Os escuchamos con atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar aquí hoy. Tal y como ha señalado nuestro compañero, la conferencia lleva por título Posibilidades de recuperación del sector turístico tras la pandemia del COVID, análisis del caso español. Quiero hacer una matización con respecto al título. Decimos que es análisis del caso español. Vamos a realizar una serie de comentarios sobre datos a nivel de comunidades autónomas, pero luego también explicaremos algunas cuestiones relativas a otros países del entorno europeo, habida cuenta de que el turismo pues, es precisamente eso, un movimiento de viajeros. Es un fenómeno enormemente macro. Como podéis ver en la diapositiva en curso, hemos hecho tanto Pedro como Raquel como yo una distribución de la conferencia de lo más general a lo más particular. Queremos comenzar diciendo que el objetivo de esta conferencia, tal y como ha dicho nuestro compañero Luis Miguel Belda, es que después hagáis vuestras preguntas y vuestras intervenciones que responderemos pues, muy gustosamente. Vamos a hacer primeramente una introducción general de qué es el turismo a nivel sobre todo de factor de desarrollo y de mecanismo de arrastre, ¿no?, hacia otros sectores también de la economía. En este mismo sentido, en el epígrafe 2 de esta intervención vamos a hablar de la importante contribución del turismo al desarrollo de los pueblos. Tal y como citamos aquí, señalamos la contribución del turismo al desarrollo de los pueblos, pero cuando hagamos el desarrollo de este epígrafe concreto veréis que se trata de un desarrollo de carácter estrictamente sostenible, respetuoso con el entorno. El turismo en el marco de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un compromiso, como sabéis, luego lo explicaremos de manera más detallada, de los países, de las naciones, de las sociedades en el sentido más amplio de la palabra, con los pueblos y con el planeta.
Vamos a hacer a continuación una incursión en las cifras, ¿no? La visión macro del turismo. Decimos que el turismo es movimiento de viajeros, pero tiene muchísimas implicaciones a día de hoy con la pandemia de coronavirus. Estamos viendo la importancia que tienen las cifras. De hecho, no en vano, una de las herramientas que se utilizan para ver la caída, en cierto modo, del sector, luego veremos las posibilidades de recuperación, que es el meollo de la cuestión, es precisamente el análisis del PIB, del Producto Interior Bruto, que es una de las principales macromagnitudes que se miden, que se utilizan para medir pues la bonanza económica. De lo más general a lo más particular, lo más importante, como apuntaba nuestro compañero Luis Miguel Belda, efectos de la pandemia sobre el turismo y sobre otros sectores de la economía. Preguntaréis, ¿y por qué sobre otros sectores de la economía? Pues porque el turismo está enormemente relacionado, el turismo como sector está enormemente relacionado con otros subsectores, de ahí la importancia de su factor de arrastre, ¿no? Es decir, que el turismo tiene muchísimo que ver con las agencias de viaje, tiene muchísimo que ver con el transporte, tiene muchísimo que ver con el comercio local, con el comercio más general, es un creador de puestos de trabajo, tantos directos como indirectos. Repito, de lo más general a lo más particular, entramos a continuación en las posibilidades de recuperación del turismo tras la pandemia. Bueno, cuando redactábamos esta conferencia veíamos las cifras de PIB realmente desoladoras, pero ahora ya se está viendo pues una cierta emergencia del sector gracias pues a tipologías de turismo relacionados con el turismo verde, el turismo en la naturaleza, que son tipologías turísticas que permiten la distancia social, la ausencia de aglomeraciones y este tipo de características tan importantes que tenemos que tener en cuenta ahora. Por ese motivo, las casas rurales y el turismo verde. En el sentido de las casas rurales y turismo verde, relacionaremos esta cuestión con algo fundamental, que es el intraemprendimiento, ¿no? Es decir, el emprendimiento de pequeños empresarios, etcétera, que desde el turismo están realizando modalidades turísticas enormemente respetuosas con el entorno y con el medio ambiente, enormemente tradicionales, pero al mismo tiempo con herramientas innovadoras muy importantes. El turismo y su efecto arrastre en la economía. Bueno, pues el turismo es uno de los sectores que tienen ahora explicaré lo que es, ahora explicaremos lo que es un factor arrastre, es decir, que las cifras de turismo inciden muy positivamente en el comercio y luego inciden muy positivamente, por ejemplo, en el transporte. Son muchísimos más los ejemplos, pero en este caso, pues a nivel introductorio, en esta primera parte de la conferencia, nos centraremos en esta cuestión, ¿no? En la explicación del factor arrastre. Es una expresión muy metafórica. Arrastre quiere decir que las cifras positivas de turismo hace que se generen efectos multiplicadores y sinergias muy importantes en otros sectores, no necesariamente del turismo. Es el caso, por ejemplo, del transporte. Y luego, por último, analizamos pues, una serie de líneas de debate a futuro, en donde nos gustaría pues, que vosotros y vosotras intervinieseis si así lo deseáis. Bueno, el turismo es un motor de desarrollo muy importante. Quiere esto decir, lo explicábamos al comienzo de la conferencia, genera desarrollo. Pero es importante señalar que el turismo ha superado paradigmas estrictamente desarrollistas del pasado, en donde había que generar ingresos, sino que ahora una de las principales prioridades del turismo, de las actividades turísticas, son precisamente el desarrollo comunitario, el desarrollo sostenible y el desarrollo integrando siempre el medio ambiente como cuestión fundamental. Entonces, precisamente el respeto por el medio ambiente, el respeto por los entornos, por los paraísos naturales, urbanos, etcétera, se caracteriza o ha emergido como una de las principales prioridades. Entonces, siempre que hablamos del turismo como factor de desarrollo, tenemos que decir que, en primer lugar, es un sector económico muy importante, supone una porción importantísima de la balanza de pagos de una nación. El caso de España, por ejemplo, es quizá uno de los ejemplos bueno, para nosotros más cercanos y al mismo tiempo realmente es uno de los ejemplos paradigmáticos a nivel del mundo, porque es un tipo de turismo enormemente maduro, que tiene ya pues unas cifras muy importantes y además muy sostenidas en el tiempo. ¿Por qué hago alusión a esta cuestión? Bueno, pues porque el turismo hasta hace unas décadas estaba enormemente sometido a la estacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Unos picos de demanda y por lo tanto de oferta muy importantes en determinadas épocas del año y una ausencia de actividad en otras etapas del año. Por eso se decía que el turismo como actividad económica estaba muy sujeto a la estacionalidad y eso pues, tenía problemas importantes en el empleo, que estaba muy anclado en determinadas épocas del año con la bipolaridad temporada alta, temporada baja
y luego además con el daño de los ecosistemas, de una sobrecarga de turismo, de turistas durante, o visitantes durante una etapa concreta del año. Sin embargo, ahora el turismo pues, no está tan sujeto a la estacionalidad y repito, el caso de España es uno de los ejemplos más importantes. Un poquito más adelante en la conferencia hablaremos de las ciudades patrimonio de la humanidad, que España tiene muchas ciudades patrimonio de la humanidad, pues con los informes técnicos, con los proyectos de investigación, con las auditorías, etcétera, se ha conseguido que haya un flujo de turistas sostenido, que genere emolumentos económicos, que genere buenas cifras, que cree empleo, pero al mismo tiempo que sea también un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente natural y con el medio ambiente medioambiental, digamos así, es decir, la naturaleza y luego además con el patrimonio y con el sistema cultural. Bueno, la primera parte de la conferencia, como yo os decía, se iba a centrar en los principales objetivos de desarrollo sostenible. Ahí lo veis. Esto es una parte de la presentación de Pedro, de Raquel y mía, pues muy macro, ¿no? Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Fijaos, objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Estas son cuestiones, son prioridades a nivel del mundo, ¿no? El fin de la pobreza. Entonces, el turismo tiene muchísimo que ver, igual que en el objetivo hambre cero, tiene muchísimo que ver porque el turismo comunitario es una tipología de turismo que ha creado posibilidades de desarrollo en comunidades que estaban inicialmente degradadas y, sin embargo, gracias al turismo pues, se han creado muchas posibilidades económicas, muchas posibilidades de desarrollo y las personas oriundas del terreno pues, se han sentido protagonistas de su propio desarrollo. Hay muchos ejemplos en África, hay muchos ejemplos en Latinoamérica, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar más en el caso de España. Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, hay muchísimas tipologías turísticas en donde se ha puesto en valor las comunidades femeninas, el empoderamiento de la mujer, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Este punto 7 lo iremos desgranando un poquito más adelante en la conferencia. Hay muchísimos hoteles, uno de ellos está situado precisamente en Copenhague. Hay casos también en España, pero digamos que el ejemplo más paradigmático a nivel del mundo está en Copenhague, que es un hotel absolutamente sostenible. Es tan sostenible que incluso los turistas que se hospedan en el hotel, en el gimnasio del hotel, generan energía limpia al tiempo que hacen bicicleta. Eso aquí es muy importante porque de alguna manera se hace protagonista al turista de la concienciación con el medio ambiente. Industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, es muy importante. Ciudades y comunidades sostenibles, como es el caso, por ejemplo, del hotel de Copenhague que citábamos anteriormente. Producción y consumo responsable. Los hoteles a día de hoy, esta es una parte más micro, ahora estábamos hablando de una parte macro a nivel de cifras, pero si hablamos de la producción y consumo responsable, realmente, además de las cifras macro de naciones y de cifras a nivel del mundo, tenemos que tener en cuenta la responsabilidad de cada uno de los hoteles, ¿no? Como unidad micro de negocio, como organización empresarial. Los hoteles cada vez son más responsables con el consumo, valga la redundancia, responsable, con el consumo necesario, con utilizar energías renovables, con no realizar demasiados desechos. Acción por el clima también y vida submarina. Un poquito más adelante veremos los arrecifes de coral, que es además a nivel del mundo pues uno de los recursos turísticos más importantes, pero ya no desde la perspectiva del turismo por el turismo, sino desde la perspectiva de la regeneración medioambiental. Vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. Es muy importante este último punto que decimos de alianza para conseguir los objetivos. ¿Qué significa una alianza? Pues exactamente eso, una unión de voluntades. Entonces, si los turistas, las empresas, las instituciones, los ciudadanos en general y los gobiernos caminamos en una misma dirección, seguramente conseguiremos pues, cada vez que se cumplan y que se dé cumplimiento en mayor medida de los objetivos de desarrollo sostenible. Fijaos que estamos en el año 2020 y ya el año 2017 fue el año del turismo sostenible para el desarrollo medioambiental y para el desarrollo de los pueblos. Fijaos, fin de la pobreza que decíamos anteriormente. Bueno, pues en el lago Titicaca, por ejemplo, hay una serie de proyectos de turismo, varios proyectos de turismo que en realidad forman parte de un mismo proyecto en donde se ha visto que las actividades turísticas respetuosas con el medio ambiente, respetuosas con las tradiciones, respetuosas con las personas y con los oriundos han conseguido que estas zonas sean de cierta referencia a nivel de turismo y desde un punto de vista absolutamente
absolutamente responsable con los ecosistemas, que veíamos que era uno de los objetivos anteriormente y es el objetivo fundamental, se ha conseguido que se generen muchos emolumentos económicos y unas cifras cada vez más importantes. Energía asequible y no contaminante. Yo os decía hace un momentito que los hoteles, como organizaciones empresariales básicas en el sentido de unidades mínimas, pero muy importantes, tienen que ser los estandartes de esta generación de energía asequible y no contaminante. El hotel Crown Place, que está en Copenhague, como digo, es uno solamente, hay muchísimos ejemplos, es uno de los ejemplos de hoteles que trabajan con una energía absolutamente no contaminante. Y además es un ejemplo al mundo, un ejemplo paradigmático de modelo de negocio que funciona, que otorga cifras de eficiencia muy importantes y de solvencia económica y que al mismo tiempo es absolutamente responsable con el entorno. Acción por el clima. El clima, digamos que es uno de los objetivos fundamentales de todo tipo de planificación turística. Fijaos que aquí yo os estoy enseñando unas fotografías, unas imágenes de los incendios en Galicia que asolaron Galicia. Bueno, he puesto Galicia porque es un entorno que me queda bueno, pues, mentalmente cercano, pero realmente hay muchísimos ejemplos a nivel de España y a nivel de otros lugares del mundo. Bueno, en el caso de Galicia, por ejemplo, ha habido una serie de, desde el punto de vista de emprendimiento, luego al final de la conferencia volveremos sobre este tema, casas rurales que han establecido como una de las actividades más importantes, y aquí tiene mucho que ver el modelo Canvas, una de las actividades más importantes, la regeneración del terreno como actividad turística principal, es decir, que son casas rurales que están ubicadas, por ejemplo, en la zona de Samos, en la zona de la Galicia profunda, que ha sido una zona muy castigada con el tema de los incendios forestales, y una de las actividades es la concienciación medioambiental y una de las actividades es la regeneración en la medida de lo posible que pueda hacer el turista para devolver al entorno pues el vergel que fue. Entonces esto es muy importante por un doble orden de motivos. Primero, porque es una actividad turística incluida en la agenda de actividades de la propia casa rural, dentro de esta perspectiva del intraemprendimiento, y en un segundo término porque es una actividad de concienciación medioambiental muy importante. Entonces, este objetivo de la Agenda 2030, que es tan amplia, de la acción por el clima, en realidad lo queríamos hacer también desde un punto de vista pues, muy micro, muy visible en un caso de una comunidad autónoma española. Vida submarina. El otro día, hace un momentito, cuando estábamos iniciando la conferencia, lo decíamos. Es preciso seguir poniendo el foco de análisis en el cuidado de los entornos. Aquí, si os fijáis en la diapositiva, se puede ver un arrecife de coral degradado. ¿Degradado por qué? Pues por la contaminación, por el uso extremo, etcétera. Bueno, pues sin embargo, el turismo a día de hoy ha superado completamente esos paradigmas estrictamente desarrollistas y camina muy de la mano de la concienciación medioambiental. Trabajo decente y crecimiento económico y reducción de las desigualdades son otros de los objetivos de esta Agenda 2030, en donde el turismo, como estáis viendo, es enormemente protagonista. Bueno, hemos visto hasta aquí la parte genérica de los objetivos de la Agenda 2030. Hay datos negativos de producción y de consumo. Es muy importante, bueno, pues cuando se realiza un informe técnico, cuando se realiza una revisión de la realidad, ver las cosas positivas y ver las cosas negativas, porque estas cuestiones negativas nos ayudan a mejorar. Hay datos negativos, una gran cantidad de los alimentos que se producen a lo largo del año se estropea, sobrepesca, no tenemos todavía unos datos realmente correctos, unos estándares realmente correctos de reciclaje, y por todo ello debemos disminuir la utilización del plástico. Quiero decir esto porque estos que son datos genéricos son datos, son cifras que sin embargo el turismo ha sabido adaptarlos muy bien a su terreno. Entonces, por ejemplo, yo decíamos hace un momentito que hay muchos hoteles que tienen una conciencia muy importante acerca de los productos que se ponen a disposición y de alguna manera utilizan una serie de ratios de eficiencia para no generar un exceso de alimentos, para no generar un exceso de plástico, etcétera. Entonces, estas actividades que son tan positivas desde el punto de vista micro, a nivel de unidad de organización empresarial, que es un hotel, este tipo de ejemplos paradigmáticos y de modelos que realmente funcionan han sido incluso exportados a otro tipo de sectores. Por lo tanto, podemos decir que el turismo, aunque le queda mucho camino por recorrer, está haciendo las cosas relativamente bien. Y estas son la parte positiva. La sostenibilidad medida desde el turismo. Bueno, pues ¿qué significa? El turismo solidario, el turismo comunitario, el intraemprendimiento que arrastra datos muy positivos y que además funciona, y el fomento del comercio local y de la producción autóctona. Fijaos,
En el caso, por ejemplo, de la fotografía que estáis viendo, es el caso de una casa rural, podríamos decirlo así, en Ecuador. Hay muchísimos ejemplos a nivel del mundo y yo quería darle a esta conferencia, pues no, o sea, una visión macro, una visión macroeconómica, pues a nivel del mundo, porque el turismo, en definitiva, es movimiento de viajeros. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Ecuador, hay muchísimos ejemplos de turismo solidario, de turismo comunitario y de turismo, recordad lo que decíamos hace un momentito del efecto arrastre, de un turismo que realmente genera datos muy positivos, no solamente en el turismo estrictamente, sino también en otros sectores muy cercanos. Es, por ejemplo, el caso de comercio local. Esta pequeña comunidad autóctona que estáis viendo empezó con un proyecto turístico pequeño, con cifras relativamente pues, muy reducidas y, sin embargo, a través de los años, a través de las ayudas, de la captación de subvenciones y a través de la captación de dinero, es decir, a nivel de subvenciones y de corrientes de ingresos, se consiguió un tipo de turismo solidario, comunitario, que medioambientalmente es muy positivo, que no genera daños en el entorno y sobre todo que se ha fomentado enormemente el comercio local. Quería poner este ejemplo porque es uno de los ejemplos más importantes a nivel del mundo de cómo el turismo es capaz de generar ese efecto arrastre. Bueno, centrándonos ya en el caso de España, fijaos que España es una potencia turística a nivel del mundo. Un poquito más adelante en esta misma conferencia veremos los efectos de, que es de hecho el objeto fundamental de la conferencia del coronavirus sobre el turismo y sobre los sectores, digamos, aledaños al turismo. Pero para ver los precedentes, España era y sigue siendo, desde luego que sí, aunque ha tenido ciertos em, eh, pues bajadas en el Producto Interior Bruto, como veremos, pero se puede considerar una potencia turística a nivel del mundo. Es además un destino maduro, por una cuestión que decíamos anteriormente, y es que ahora el caso de España no es simplemente una potencia turística que tenga unos flujos de turistas muy importantes en unos meses determinados del año, sino que por el amplio abanico de tipología de oferta cultural a nivel de España, se puede decir que durante todas las épocas del año se reciben ingresos del turismo internacional y del turismo nacional. Estamos viendo que ahora estamos en un proceso de stand-by, en una crisis sanitaria muy importante, pero en términos estrictamente genéricos se puede decir que España es un destino maduro, es una potencia turística a nivel del mundo, tiene muchísimas ciudades patrimonio de la humanidad y sobre todo lo que yo quiero que transmitiros de una forma pues, más enfática es que es un ejemplo de sostenibilidad. Es decir, que aun siendo una potencia turística a nivel del mundo, aun siendo un destino maduro, un destino, por lo tanto, de referencia a nivel internacional, es un ejemplo de sostenibilidad. Es decir, que la capacidad de carga del terreno, que es ese umbral a partir del cual se pueden ver maltrechos los recursos, pues no se ve superada porque hay muchas auditorías, hay muchos proyectos de investigación que trabajan en esa idea, es decir, que el turismo sea sostenible. Y tenemos, desde luego, una variedad de recursos naturales muy importantes, destinos de costa muy importantes y una variedad de recursos patrimoniales y culturales. Citábamos hace un momentito las ciudades patrimonio de la humanidad, también muy importantes. Aquí lo tenéis. España tiene varias ciudades tipificadas como patrimonio de la humanidad. Esto es fundamental porque ya de por sí es un reclamo muy importante del turismo cultural, del turismo de negocios también a nivel internacional. Y es un destino estable. El turismo ya estamos viendo por la prensa nacional e internacional que está muy sometido pues a las modas. Entonces es muy importante que el turismo sea donde, vamos, que el espacio en el que se desarrolla el turismo, la nación, digamos, de recepción, sea un destino estable, ¿no? El hecho de pertenecer a un entorno relacionado con la Unión, vamos, un entorno de la Unión Europea, que sea un destino seguro, etcétera, pues es muy importante porque es un acicate fundamental para que los turistas quieran venir y en buenos medios de transporte. Por lo tanto, tenemos ciudades patrimonio de la humanidad, muchas ciudades patrimonio de la humanidad. Luego también hay, digamos, entornos, como es, por ejemplo, la zona de la Ribeira Sacra, que no es ahora mismo patrimonio de la humanidad, pero que está postulado para serlo. Y en todo caso es un destino pues, muy de referencia, siempre bajo el paradigma de la sostenibilidad, parques nacionales y reservas de la biosfera. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que tanto la parte cultural de las ciudades patrimonio de la humanidad, Ávila, Mérida, Salamanca, Santiago, Toledo, en fin, son muchas las ciudades del patrimonio de la humanidad que tiene España, como las reservas de la biosfera. Aquí estáis viendo a nivel de España, de una forma descentralizada, como Santiago de Compostela, Tarragona, las ciudades renacentistas Úbeda y Baeza, Córdoba, etcétera, son ejemplos de turismo ya muy maduros.
fijaos, la fuente de la que he extraído este mapa es la UNESCO, pero sí que quiero deciros, ya trasciende con mucho las pretensiones de esta conferencia, pero sí que tengo que deciros que cada una de estas ciudades tienen unos informes de viabilidad técnica importantísimos para que las ciudades en sí no vean comprometidos los recursos culturales. Volvemos al término capacidad de carga, es decir, la capacidad de carga del terreno es ese umbral que hay que tener siempre muy en cuenta, es decir, que el flujo de turistas no sea tan excesivo como para que los locales se vean pues un poco, permitidme la expresión, un poquito agobiados con el flujo excesivo de turistas. Entonces, estas ciudades tienen continuos informes de viabilidad técnica, es decir, continuos, o sea, no es una cuestión de un status quo en un momento determinado, sino que de manera longitudinal, de manera continuada, una especie como de evaluación continua se realizan este tipo de informes, ¿no? Entonces, las ciudades patrimonio de la humanidad son así de bonitas y tienen ese reclamo turístico tan importante, en primer lugar, por el gran patrimonio cultural que se muestra, pero al mismo tiempo también por muchas personas que trabajan para que estos informes de viabilidad muestren resultados realmente importantes y se diga, pues se puede recibir este número de turistas para que no se vea comprometido el entorno natural, el entorno patrimonial y el entorno cultural. Fijaos, es muy importante siempre establecer comparaciones y en el caso del turismo es fundamental también. Lista de países con mayor número de enclaves declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Fijaos que tenéis aquí una lista y España se encuentra incluso por delante de Italia. Tenemos Grecia, Irán, Reino Unido, India, México, China, Francia, Alemania y España. Es la fuente UNESCO. Esto, como digo, está siempre en proceso de revisión, de revisión. Ahora la Ribeira Sacra está postulada para ser patrimonio de la humanidad. Fijaos aquí en este caso, comparación de ingresos económicos, la parte de las cifras, el turismo como generador de riqueza en España. Aquí estamos viendo un análisis del año 2017, es decir, que es un análisis anterior a la pandemia del COVID. Parece que todo tenemos que verlo con esta perspectiva histórica ahora. Bueno, Andalucía es una comunidad autónoma, perdón, que tiene ciudades muy turísticas, muy importantes y que además ha trabajado mucho desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, no solamente las cifras por las cifras, ¿no? Sino las cifras siempre y cuando sean realmente generadoras de una riqueza responsable, sostenible, desde la perspectiva económica, cultural y también medioambiental. Bueno, llegamos aquí a la parte, bueno, tan importante como la anterior y como la que viene, pero a la parte, digamos, de los datos propiamente. Fijaos, datos concretos a nivel de ejemplo, de generación de desarrollo de insumos económicos por parte del turismo. Ahí estáis viendo lo que genera el turismo a nivel de Producto Interior Bruto, que decíamos que era una de las principales macromagnitudes que mide la riqueza de la nación. Puestos de trabajo, millones de euros y millones de euros metidos de la perspectiva de la recaudación. ¿Qué sucede? Que estos datos ya son datos en cierto modo antiguos, porque parece que ahora todo tenemos que verlo desde la perspectiva eh, actual, histórica de la COVID, ¿no? De la pandemia COVID. Se ha producido una caída muy importante del turismo, se ha producido una fricción importantísima en el Producto Interior Bruto. Además, que es uno de las cuestiones principales de esta conferencia, a la que volveremos al final, este parón en el sector turístico ha conllevado también que los sectores aledaños, los sectores cercanos, como es por ejemplo el comercio, pero sobre todo como es por ejemplo las agencias de viajes y sobre todo como es el transporte, ha sufrido un parón muy importante. Pero no solamente se puede ver este parón desde esta perspectiva, sino que también hay que verla desde una perspectiva de la economía en el sentido más amplio de la palabra. Estos son datos de Hosteltour, son datos también de Esteltour y en todo caso son datos que permiten ver cómo el turismo, que era una actividad que generaba tantos beneficios a la economía desde un punto de vista sostenible, que es lo que yo quería trasladaros en la parte primera de la conferencia, sino también desde el punto de vista de los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Bueno, pues esto ha sufrido un parón muy importante. El 10,4 del PIB de Galicia, por ejemplo, es 6.341 millones de euros. Esto es el caso de Galicia a nivel de Impactur, pero hemos hablado anteriormente de Andalucía, total del empleo, gasto público e impuestos.
Aquí tenéis unos datos más desagregados. En el caso comparativo de Galicia, Andalucía, se han seleccionado las comunidades autónomas, digamos, que tienen una parte que son más turísticas, ¿no? Se podría avanzar a un nivel más de detalle, pero queríamos quedarnos en la parte, digamos, histórica más importante del PIB, para luego centrarnos en la parte del impacto del COVID. Ahí tenéis el Producto Interior Bruto vinculado al turismo en Galicia, efectos directos e indirectos. ¿Por qué efectos directos e indirectos? Pues volvemos a lo mismo, porque el turismo tiene un efecto arrastre muy importante hacia otros sectores de la economía. Aquí lo estáis viendo, efecto arrastre en el turismo. Entonces, vamos ahora a una visión absolutamente macro de la economía, del turismo y de grandes ciudades turísticas a nivel del mundo. Fijaos que yo os decía al principio de la conferencia que el turismo es una actividad que genera muchos puestos de trabajo, que genera muchas riquezas y que genera muchos insumos económicos. Y que España es un turismo maduro, pues podéis fijaros ahí que están ciudades importantísimas a nivel del mundo. Es el caso, por ejemplo, de Londres, es el caso, por ejemplo, de Singapur, que es una potencia emergente, como sabéis, Dubái, Las Vegas, aunque es un destino absolutamente monopolar, pero es un polo de atracción de muchísimos turistas, París, Nueva York, Orlando, y fijaos que tenéis también Barcelona y Madrid, ¿no? Es decir, que esto nos da idea de la importancia que tiene el turismo español a nivel del mundo, que en estas ciudades que son tan importantes a nivel del mundo, a nivel, digamos, de flujos grandísimos de turistas, pues tenemos también dos ciudades españolas, que es Barcelona y que es Madrid. ¿Qué sectores aportan más al PIB y al empleo en España? Bueno, pues fijaos que tenéis al principio turismo, luego está la construcción, salud, comercio, servicios financieros, agricultura. Bueno, la agricultura, que es sector primario, tiene mucho que ver también con el turismo, por toda la parte del sector, digamos, de comercio local, comercio autóctono, agricultura ecológica. Aquí tiene muchísimo que ver, por ejemplo, las cooperativas. Las cooperativas, yo puedo citaros el caso de, por ejemplo, de Galicia, pero me consta que en Valencia, por ejemplo, hay muchas cooperativas que tienen un compartimento estanco de la economía, pero que luego tienen también mucho que ver con el caso, por ejemplo, del turismo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Galicia, las cooperativas agrarias, no todas, pero muchas de ellas trabajan en franca interrelación con el turismo. Datos para el análisis. Bueno, pues aquí digamos que es donde quiero introducir la parte relacionada em, con los daños, podemos decirlo así, con las influencias negativas que el COVID está teniendo en el caso del turismo. El turismo es importantísimo a nivel de PIB. España es y seguirá siendo una potencia turística a nivel mundial, y el PIB turístico español genera posibilidades de desarrollo y de emprendimiento. De todas maneras, yo he traído unos datos que quiero ponerlos en consenso con vosotros. El coronavirus ha hecho caer el PIB de España un 8% y subirá el paro al 21% según el Fondo Monetario Internacional. Claro, estos datos que estamos viendo aquí, que son datos absolutamente actuales, sin embargo, ya tienen que tener un cierto poso histórico, puesto que ahora el Fondo Monetario Internacional, Exceltur, etcétera, están hablando de una caída muy importante del sector, ya desde una perspectiva, pues no se puede decir de pasado, pero en cierto modo histórica, porque ya se están viendo estos efectos. La flota mundial activa de líneas principales cae a 7.635 aviones. Ya estáis viendo que el turismo tiene muchísimo que ver con el sector transporte, entonces la flota ha caído muchísimo y las agencias de viajes también se han visto enormemente afectadas. Pero respecto a esos datos, yo quería, pues en consenso con mis compañeros, hablar de esta conferencia en un tono objetivo, por supuesto, como tienen que ser las conferencias universitarias, pero al mismo tiempo también, bueno, pues positivo y objetivo, las dos cuestiones. Estamos hablando ahora de datos del informe Impactur. Impactur se ha hecho eco de la importancia que ha tenido, la importancia negativa, en este caso, que ha tenido el coronavirus en el caso de la economía española, de la economía a nivel del mundo, y luego también del sector específicamente turístico. Pero al mismo tiempo queremos decir que el turismo rural en la zona de la España verde, que es un tipo de turismo que funciona muy bien pues, en zonas donde existe un peso muy importante del sector primario, del sector agropecuario, las cooperativas agrarias que decíamos hace un momento, pues están viendo cómo una de las líneas de mejora, una de las líneas de recuperación
posible, futurible. Bueno, futurible no, porque ya se están viendo datos positivos, es precisamente la actividad de las casas rurales. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque estas zonas verdes permiten la distancia social, permiten, sobre todo, que es muy importante, la ausencia de aglomeraciones. Entonces, todo apunta a que en la nueva era del turismo post-COVID, podríamos decirlo así, de alguna manera serán las actividades que mejor funcionan porque son las que realmente van a permitir que se pueda realizar el turismo, pero siempre con las prerrogativas que marca esta nueva normalidad. Fundamentalmente, distancia social, como digo, y ausencia de aglomeraciones. Es muy importante que tengamos en cuenta también que en esta nueva em, situación, los hoteles tienen que hacer adaptaciones y readaptaciones, lo cual implica una inversión económica que luego se recupera muy importante. Y es aquí donde yo quería introduciros digamos, modelo Canvas, que es muy importante que tengáis en cuenta, porque el modelo Canvas permite ver estas cifras positivas del sector hotelero, estas posibilidades de recuperación económica, estas posibilidades de captación de insumos, pero al mismo tiempo viendo las posibilidades de inversión. Entonces, el modelo Canvas, que es un modelo que establece una serie de ejes temáticos muy importantes, permite ver la realidad existente, permite ver las cifras y luego ver los sectores que pueden ser en un momento determinado más importantes o más afines para establecer inversiones. Como digo, en este momento de nueva normalidad se requieren inversiones y adaptaciones muy importantes. Fijaos, década 2019, cifras muy positivas, ocupación hotelera. A día de hoy no tenemos todavía datos, porque no, sé, no los tenemos, lógicamente, pero sí se puede hacer una prognosis de futuro de cómo el COVID afectará al turismo. Y todo apunta, lo veremos, pero la mayor parte de los datos rigurosos y de los informes técnicos apuntan a que el turismo verde, por estas prerrogativas que sí pueden cumplir de acuerdo con la nueva normalidad, será el que primero realice un efecto arrastre respecto al resto de los sectores de la economía y respecto al turismo en sí mismo. Fijaos, aquí podéis ver pérdida de la actividad turística respecto al 2019. El 2019 acabamos de terminarlo hace poquísimo y ya se puede ver, digamos, datos negativos. Hemos aquí seleccionado datos por comunidades autónomas, no hemos puesto todas las comunidades autónomas, pero sí hemos puesto el total de España para que veáis, de acuerdo con los datos de Excel Tour, cómo cómo las cifras, desgraciadamente, pero como no podía ser de otra manera, son negativas. Hemos seleccionado Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, por supuesto, y Galicia, y luego el resto de las comunidades autónomas, ¿no? De acuerdo hemos hecho esta tipología de acuerdo a tal y como lo establece este tour, de acuerdo con las comunidades que son pues más turísticas. Bueno, aquí veis el efecto del COVID sobre otros sectores, es decir, que no solamente sobre el turismo, en nuestra conferencia está relacionada con el turismo, pero de acuerdo con otros sectores también ha tenido un efecto muy importante. Previsión de la caída del PIB desde los años, bueno, en los años 2021, según el Fondo Monetario Internacional. Esto, como podéis ver en la diapositiva, es una previsión, es decir, que futuriblemente apunta a que va a ser así. Fijaos en la zona, bueno, fijaos a nivel del mundo, pero bueno, la zona euro es la zona rojita del año 2020 y luego tenéis pues España específicamente, Italia, Estados Unidos y China. Sabéis que China es una comunidad, es una potencia emergente, ¿no? Y tenía una importancia máxima a nivel de turismo, cada vez más importante, pero ahora China, más que ninguna otra nación en el mundo, pues va a haber este parón tan importante. Es un caso también digno de estudio, pero trasciende con mucho los objetivos de esta conferencia. Pero China es una nación emergente, ha crecido con muchísima rapidez y el turismo era uno de sus principales baluartes. Ahora la realidad ha cambiado mucho. En el caso de retos y posibles soluciones tras la pandemia, esta es la parte que yo quería pues decir más en positivo porque es la más interesante, es la que realmente establece líneas de futuro. Resulta necesario establecer líneas de actuación. Claro, hemos dicho cifras pues objetivas y un poco tristes, pero también es verdad que el reto de la economía española es lograr la estabilización, es lograr la recuperación económica y para ello se hace necesario recuperar y dar inyecciones a los sectores más competitivos, como es, por ejemplo, lo veis aquí, el turismo rural. El modelo Canvas, que lo veíamos ahora mismo, asociaciones clave, colaboración. La palabra colaboración es una palabra que realmente tiene muchísimo contenido. La colaboración, en este caso, del sector privado y del sector público, la estructura de los costes, ¿no? El flujo de tesorería, la propuesta de valor, el valor añadido. El valor añadido del turismo rural es precisamente el que decíamos hace un momentito.
es esa capacidad de adaptarse a las nuevas prerrogativas de la nueva normalidad. Las relaciones con los clientes siempre es el eje fundamental de actuación, actividades que resultan clave para la organización, los recursos, las fuentes de ingresos y los segmentos de mercado. Los canales desde el punto de vista del modelo Canvas son directos y son indirectos y aquí el turismo rural, que es lo que más nos interesa. Inversiones, claro, lo decíamos hace un momentito, lógicamente los hoteles, las casas rurales, podemos decirlo como que es el caso, el ejemplo específico de esta conferencia, tienen que readaptarse a esta nueva normalidad, tienen que adaptarse a esta nueva normalidad y eso implica unas inversiones. La adaptación de las instalaciones, la fidelización turística, que es muy importante. Y aquí es lo que yo os decía, estos dos puntitos del final, ausencia de aglomeraciones y actividades al aire libre. Eso lo permite el turismo rural, por eso las posibles líneas de actuación deben ir encaminadas en este sentido, ¿no? Es decir, fomentar mucho el turismo rural. Y esas son las líneas de debate de hacia dónde camina el sector, que es lo que yo quería, digamos, donde yo quería dejar la conferencia para invitaros gustosamente a que me digáis, a que nos digáis a los tres pues las líneas de debate sobre las que queráis incidir. Muchísimas gracias. Pues adelante, Pedro, todo tuyo. Creo que tenías alguna pregunta, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes para todos. Olga, la verdad es que hemos aprendido muchísimo con tu conferencia, eres una auténtica experta en estas materias turísticas. Sobre todo lo importante, bueno, al final pones la solución, ¿no? En el tema del turismo rural, ¿no? Que yo creo que va a ser ahora, digamos, un subsector dentro del sector turístico que se va a ver reforzado, sobre todo por esas dos cuestiones que exponías al final, ¿no? Yo de todas maneras quería que luego comentaremos alguna cosa más, o sea, sobre todo que nos centremos un poco en las soluciones, ¿no? Porque yo creo que es lo básico ahora. Hay unas soluciones que deben ser, digamos, de tipo táctico, ¿no? A corto plazo, que yo nos gustaría, por ejemplo, que nos dijeras algunas, quizá alguna más de esta que has puesto en el turismo rural con esto de las actividades al aire libre, ¿no? Y que se eviten aglomeraciones. Si pudiéramos tener alguna solución a corto plazo para, digamos, el sector turístico, pues más, digamos, sí, bueno, el de los pueblos, pero también el de, imagínate, inversiones que se han hecho muy importantes, se me ocurre, Denia, Benidorm, claro, esto es esa gente que ha montado hoteles impresionantes, claro, esto si le decimos que no a aglomeraciones, pues nos van a decir, esto es difícil para nosotros, ¿no? Bueno, Claro, entonces claro. ahí a mí se me ha ocurrido, pensándolo en esto, o sea, lo que es el poder de la marca, ¿no? No sé qué opinas tú, el poder de la marca, es decir, que ya que este verano va a ser peor en cuanto a ingresos, que sí que lo aprovechemos, digamos, para, digamos, que venga menos gente, pero que sí, pues que hagamos una marca más confiable, una marca, digamos, en que nos portemos mejor con el cliente, una marca, por ejemplo, demos más seguridad, que aportemos salud, inclusive. No sé qué opinas tú de soluciones a corto y luego esto que te comento de la marca. Pues en tu pregunta tú mismo le estabas respondiendo, efectivamente. Yo creo que salud es importantísimo. El turismo de salud, por ejemplo, relacionado con los balnearios, casas de reposo, spa urbanos, que no es específicamente balnearios, porque los balnearios tienen que tener una regulación de agua minera medicinal concreta, pero bueno, luego, por ejemplo, los spas y todo lo que tiene que ver con la salud, yo creo que va a tener un nuevo resurgir. Eso en un primer término. Seguridad. España es un destino seguro y lo que tú dices de vender confianza, vamos, de vender en el sentido más cariñoso de la palabra, es decir, de transmitir la confianza de que es un destino seguro, es también muy importante. Y luego yo creo que fundamental, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, a todos los plazos y empezando por el inmediato, es la colaboración público-privada. Porque ahora los hoteles, lo decíamos hace un momentito, los hoteles ahora se ven en un momento de readaptación de las instalaciones. Entonces, esa posibilidad de subvenciones, de captación de insumos económicos de alguna manera va a ser muy importante. Entonces, todo lo que signifique esa colaboración público-privada, que además es una constante en el turismo, realmente la colaboración público-privada siempre se ha visto que funciona muy bien. Yo creo que en esta nueva normalidad va a ser también muy importante, muy importante. Sí, lo que pasa es que en esta colaboración público-privada, si hablamos de fondos, la verdad es que en los fondos, precisamente esta tarde se va a hablar mucho de fondos Sí, europeos. sí. Yo creo que dentro de nosotros mismos deberíamos de buscar soluciones. No con esto me quiero ser demasiado frugal ni demasiado holandés, ¿no? Pero creo que
por ejemplo, el tema de rescatar turismo cultural en los pueblos creo que es muy interesante y hay cosas que realmente, hombre, es dinero, pero también se pueden hacer muchas cosas sin dinero, ¿no? Es decir, a lo Es mejor verdad, sí, sí, rescatar, yo qué sé, pues a lo mejor figuras que haya pasado por los pueblos, en este caso habría que echar mano de los historiadores, se me ocurre. sí. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones habría que hacerlas o, bueno, llevarlas a cabo y, digamos, sobre todo en estos tiempos en los que realmente va a haber que asignar los recursos de una manera muy eficaz. Entonces, Importantísimo, sí, sí, importantísimo lo que dices. Además, porque esa cuestión también es fundamental desde la perspectiva de la recuperación de la tradición oral. Por ejemplo, fijarnos en una figura que haya tenido importancia en pues en una determinada villa, un escritor, un pintor, un escultor, un filántropo, por ejemplo, y hacer pues a lo mejor una casa temática, etcétera. Eso es muy importante porque además es económicamente relativamente sencillo, no demasiado costoso, si lo es, se puede recuperar la inversión y en todo caso es muy importante desde la perspectiva de la cultura, de la tradición cultural, de los usos de los pueblos, de la memoria oral, de la historia común compartida, que es algo tan interesante. Entonces eso es muy importante y lo veo muy interesante y al mismo tiempo, en cierto modo, hasta factible, muy factible. Sí, sí, bueno, hay que trasladar un poco, digamos que estos pueblos donde peor se encuentran es el turismo, sobre todo el de entre semana, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre visitas, congresos, incluso los congresos que hacemos nosotros, pues un poco revitalizar los pueblos, aunque muchas veces no tienen excesivos medios, pero siempre suelen tener un centro urbano cercano, ¿no? O un es centro, digamos, verdad, de mayor dimensión. Entonces, es verdad. por ejemplo, una de las soluciones que se me ocurre con esto del turismo rural, pues un poco es esto, es que bueno, que digamos, la solución de congresos no solo se quede en Madrid y en Barcelona, ¿no? Sino que también se traslade en cierta medida o congresos menores que A se ciudades lleven más, a los pueblos y donde se pueda rescatar pues algo de riqueza cultural, histórica, claro, de cuestiones similares, ¿no? sí. Me parece una solución muy interesante del turismo rural en la que yo creo que había que trabajar y sobre todo ahora que digamos los fondos no van a ser excesivos, pues bueno, yo creo que también es un buen momento para que la imaginación, bueno, pues rescate tesoros que tenemos por ahí escondidos y que no los hemos sacado hasta ahora, ¿no? Es verdad. Tienes toda la razón. De hecho, hay ciudades no muy grandes ni muy pequeñas, medianas, en donde, y que además están muy bien comunicadas, en donde sería relativamente sencillo hacer esa propuesta que tú dices de turismo de convenciones y de congresos. Se me está ocurriendo, por ejemplo, una villa que es Monforte de Lemos, que está en Lugo, que es la capital de la Ribeira Sacra, que es una villa mediana, digámoslo así, pero que en todo caso ha sido nudo ferroviario y tiene además posibilidades de transporte muy interesantes. Y entonces, esa posibilidad que tú planteas de que se celebren congresos, a lo mejor no congresos grandísimos, porque luego también hay que tener en cuenta que las ciudades, en función de sus dimensiones, ofrecen unas posibilidades, pero a lo mejor congresos medianos, pues sería perfectamente posible y sería una forma de revitalizar el comercio local y una forma de volver a la normalidad desde el turismo. Sí, sí, muy interesante además. Sí, yo creo que también nos evitaríamos, por ejemplo, todo esto de las aglomeraciones, ¿no? Digamos que también hay que distribuir un poco más la riqueza turística y que no solo se quede en las grandes capitales o los grandes centros turísticos de sol y playa, ¿no? Sino que, por ejemplo, Es muy seguramente importante. en las zonas de sol y playa, bueno, pues seguramente que hay pueblos anexos menores que también tienen cierta riqueza y que a lo mejor pueden servir un poco de satélites, ¿no? De los otros centros mayores, ¿no? Yo creo que es una manera de reducir aglomeraciones y de a la vez, bueno, conocer otras cosas que siempre, quizá por falta de medios, por falta bueno, que no sé, de que, bueno, se han concentrado los recursos en una serie de lugares donde, bueno, que luego es difícil llevarlos hasta allí, no esas inversiones llevarlas allí, pero a lo mejor con medios de transporte flexibles y digamos que Exacto. con un punto de coordinación se puede también repartir un poco la riqueza turística entre todos, ¿no? Tú lo has dicho. Y además se me está ocurriendo un ejemplo muy curioso que es Santiago de Compostela y La Coruña, que cada vez se tiende más a eso que tú dices que es tan importante. Santiago de Compostela es el destino patrimonial de Galicia fundamental, pues porque está el Obradoiro, la Catedral de Santiago, San Martín Pinario y es un cogollito muy importante de joyas
patrimoniales indiscutibles y es ciudad patrimonio de la humanidad. Y La Coruña era ciudad de costa. Pues ahora está todo mucho más diversificado. Pero, por ejemplo, Mondoñedo, que es una ciudad, es una villa muy pequeñita, sin embargo, es más desconocida. Y eso que tú dices de esa explicación recíproca, ¿no? Es decir, de paso que vas a La Coruña, que es un destino de playa, fíjate en la ciudad de Bella, en la ciudad vieja, en la plaza de María Pita, y luego puedes ir a Santiago. Y en Santiago al mismo tiempo hay muchas cosas a mayores de los destinos tradicionales de la parte histórica, que es fundamental. También está la Ruta de las Platerías, es un centro de convenciones y de negocios muy importantes. Y yo creo que en esa nueva normalidad, como tú dices, es muy importante ver pues esa capacidad íntegra de las ciudades, ¿no? Es decir, de no de que no sean ciudades muy monopolares como Las Vegas, por ejemplo, que es el ejemplo que siempre se utiliza en turismo para ver una ciudad temática específicamente, sino que todas las ciudades, en el caso de España, tienen muchísimas cosas muy importantes. Y lo que tú dices de fomentar el transporte, porque esa accesibilidad a nivel de transporte hace que que se pueda repartir los turistas y la capacidad de carga de los terrenos, por ejemplo. Sí, es que yo creo que ahí aportaríamos de lo que hablamos antes de intraemprendimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, si me ocurre, ¿no? Los hoteles, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues eso, ahí establecer innovaciones de no ir siempre por los mismos sitios de Santiago, ¿no? Sino, por ejemplo, ver pueblos que a lo mejor tampoco están tan alejados, ¿no? Pues a lo mejor una distancia de 50, 100 kilómetros, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues ahí sí, hablar con la gente de los pueblos, ver la historia del pueblo y, digamos, de alguna manera repartirnos esa población y que, bueno, pues que todo el mundo participe de la riqueza turística que tiene Galicia en este caso, o bueno, otras zonas, ¿no? Es una cuestión que se me ha ocurrido sobre todo por el tema de que el intraemprendimiento, como sabes, en España no es algo por lo que nos caractericemos, intraemprendimiento es innovación, ¿eh? Sí. Y entonces, pues es una manera, digamos, de ganar alguna serie de ingresos con, digamos, precisamente eso, ingresos que sean recurrentes, que duren, no solo sea una temporada, sino que, por ejemplo, si te fijas en una riqueza cultural de un pueblo, seguramente que eso va a atraer a otras personas el año siguiente, con lo cual, Claro. y luego se puede ir ganando, se puede ir reforzando, digamos, y luego se puede enseñar a otras personas, todo ese tipo de cosas. Yo creo que el intraemprendimiento pues nos las ofrece, claro. Es verdad. Es muy importante lo que estás diciendo del emprendimiento, porque voy a poner un ejemplo de Galicia y luego también de Andalucía, para no poner siempre el caso de Galicia. Em, la labor que se ha hecho desde la innovación en casas rurales, ideas innovadoras de negocio que aparentemente a priori no iban a funcionar y luego se ve que funcionan y que además son enormemente rentables, se están viendo desde el punto de vista precisamente del emprendimiento. Por ejemplo, la colaboración de cooperativas con casas rurales en el caso de Galicia. Y en el caso de Andalucía, las rutas de los pueblos blancos de Andalucía, por ejemplo, por eso que decías tú de unir dos villas, si los transportes son relativamente sencillos, o como tú decías, si no están las villas demasiado lejanas en el tiempo, son una forma muy interesante de potenciar el turismo, de que no se focalice muchísimo en una determinada área con las consecuencias negativas para el terreno y para diversificar ingresos. Entonces, el emprendimiento fundamental. Es verdad que España no es un ejemplo, digamos, paradigmático, pero cada vez se camina en una senda más positiva hacia esas realidades. Y además el turismo y las casas rurales están siendo, yo creo que uno de los ejemplos uno solo de los ejemplos más importantes a nivel de intraemprendimiento. En la zona del rural, además, por la importancia de la innovación, que además en este caso viene también de la mano de la tradición, que es muy importante, las dos cosas. ¿Sí? Y la Sí, esto, Olga, lo vi yo en un proyecto que hizo nuestra compañera Carmen Hidalgo hace unos años, en el 2000, suena 2013-2014, entonces incluso para la ciudad de Madrid, sí, ella inventó o diseñó, digamos, rutas nuevas. O sea, rutas que no estaban en los circuitos, digamos, de los turoperadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, este modelo que Carmen, luego también estaba David de la Peña sí, y algunas personas más, digamos, se puede trasladar, digamos, ahora, por ejemplo, pues a un hotel, por ejemplo, vamos a suponer de Benidorm, ¿no? Que digamos, bueno, ¿yo qué hago? Si no, digamos, un poco para dispersar a la gente, ¿no? Un poco para, bueno, pues a lo mejor ese servicio de transporte lo puede dar el propio hotel, es se me verdad. ocurre, con guías, que, digamos, a pueblos distintos a los que se han visitado normalmente.
Sí, a mí, por ejemplo, se me ocurre también un ejemplo, bueno, en este caso es de Galicia, de la zona de la Ribeira Sacra, que hay, digamos que parte de la zona no engloba el Camino de Santiago estrictamente purista, como se conoce, sino la ruta, digamos, de desviación que tomaban los peregrinos para evitar el Cebreiro y la zona de, pues, a lo mejor de más, dificultad del terreno. Entonces, por la zona de la Ribeira Sacra había una pequeña desviación que ahora se utiliza como ruta temática. Y lo que tú dices, recuperar personajes del pasado que han tenido una vinculación con una zona, filántropos, pues no lo sé, personas que tuviesen que ver con un oficio tradicional de la zona, un literato, un médico, personas que hayan hecho algo por una comunidad y es muy fácil de recuperar. No hace falta excesivos bueno, monumentos económicos, sino simplemente pues una idea importante, un cierto apoyo y mucha ilusión, qué duda cabe. Pero eso es muy importante y desde el turismo se dan muchas soluciones en ese sentido. Y luego también enfatizar la importancia que tiene el turismo para el comercio local, porque por ejemplo en Galicia las casas rurales de la zona tienen como una especie de compromiso de comprar miel a los apicultores autóctonos. Bueno, pues eso hace que estos apicultores tengan un cierto negocio, un cierto flujo de negocio, que a lo mejor no son macrocifras, pero que es muy interesante para el terreno, por eso del efecto arrastre que decíamos. Muy bien, pues nada, esto, Olga, creo que hay que trabajar mucho y sobre todo Claro, sí, sí, colaborar claro. mucho con historiadores, que en la casa tenemos mucha gente en este sentido. Y bueno, esos actores secundarios, ¿no? Que a lo mejor no son como los auténticos los protagonistas, ¿no? Pero que tienen mucho que decir, ¿no? En esto, por ejemplo, me suena cosas que han trabajado Laura y María Lara, María Lara, con efectivamente. actores, digamos, por decir de alguna manera, con actores secundarios que en casi todos los pueblos hay alguno. Es verdad, es verdad. Y es una forma además de recuperar la memoria oral, o no de recuperar, pero que no se pierda la memoria oral, que es al final el patrimonio de todos. O sea que en ese sentido recojo esa idea tuya, que siempre tienes grandes ideas y ciertamente nada que añadir. Bueno, son momentos de pocos recursos y en los que la Sí. imaginación hay que intensificarla de alguna forma. Y la colaboración, qué duda cabe. Muy bien. Pues muy bien. Os he visto un poco conservadores, sobre todo a Olga, muy tirando, barriendo para casa, hablando muy de Galicia. Me ha gustado que hayas recordado Mondoñedo. Pedro lo sabe porque en Mondoñedo la Universidad de Distancia de Madrid tiene, en fin, un especial paso dado allí con algunos proyectos que hemos desarrollado. Entre otros, hemos colaborado y patrocinado el TEDx Mondoñedo. Son 2 ediciones ya. En fin, la UDIMA está muy presente en esta localidad y sería un paradigma importante también como la Ribera Sacra, a la que tú has hecho mucha mención, me imagino que por un doble interés personal también. Hombre, hay que fijarse en Sí, Soria, esa gran desconocida. Raquel podría decirnos muchas cosas, ¿verdad? En fin, que te he visto un poco barriendo muy para casa, Olga. si me lo Solo quería permites, añadir. si me lo permites, Luis Miguel, en ese proyecto de Mondoñedo tan importante, yo le puse la voz en gallego, o sea que me siento doblemente partícipe por ser de la Casa Audima, que le puse esa voz en gallego y por ser de una zona muy cercana a Mondoñedo, Galicia, en fin. No tenemos más de qué hablar. Fíjate si habrás levantado ciertas ampollas que rápidamente ha conectado Raquel para, aunque la conexión es muy buena, como tampoco aquí en Toledo donde estoy, creo que querrá decir algo, ¿no? Hola, Belda, un placer estar aquí. Y sí, como buena soriana me ha tocado la fibra y bueno, pues ante esta situación es cierto que, bueno, estamos todos a la expectativa, pero sí que me llegan noticias, sí que sea en la zona que se está moviendo y que puede ser pues un punto de referencia ahora para el turismo. Se está haciendo una campaña a través de la Junta de Castilla y León muy importante, ha salido certificación para los hoteles. Y bueno, pues en mi comunidad autónoma en Castilla y León se está trabajando y espero que, aun a pesar de las circunstancias, se animen a visitar mi tierra y que sean bienvenidos siempre y les acogeremos con los brazos abiertos. Fíjate qué importancia, porque de eso estabais hablando Pedro y Olga antes, la importancia de que en las localidades medianas o pequeñas, tú estás recuérdame, es Ólgeva, siempre lo digo mal. Estoy en Olvega, Ólgeva, Olvega. efectivamente. Yo estoy ahora mismo esta conexión en Méntrida, que es una localidad muy próxima, 60 kilómetros de Madrid, pero está en la provincia de Toledo y donde la fibra apenas llega.
Quiero decir, yo estoy en una conexión que probablemente me dicen los técnicos que siempre llega mal, mejor que creo que la tuya, pero con el ADSL, que es algo ya casi de la antigüedad. Y si tú quieres organizar un congreso, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad, Olga? ¿Quieres organizar un congreso, llevar a profesores universitarios, catedráticos, doctores, a una ciudad mediana, pequeña? Caramba, qué menos que existan medios, porque casi todas las pequeñas ciudades tienen un centro cultural, ¿verdad? Por pequeñas que sean, tienen su centro cultural que puede acoger a 50, 60 personas en un momento determinado. Por tanto, no tiene por qué ser un multitudinario congreso, pero sí un congreso hecho a la medida. Pero tiene que haber nuevas tecnologías, tiene que haber unas TIC allí desarrolladas, tiene que llegar la fibra y no como los problemas que presentamos yo y Raquel en este caso desde Soria. Bueno, no hay nada más que añadir. Nos hemos pasado de hora, son las 6 de la tarde, creo que está muy bien de tiempo y si os parece me voy a despedir. ¿Queréis decir algo más antes de acabar? Yo quiero agradecer a la Universidad a Distancia de Madrid, a ti, Luis Miguel, a mis compañeros Raquel y Pedro por haber hecho esta conferencia en colaboración tan interesante, y a Dani, a Gonzalo y a Raúl y a Pepa por el apoyo técnico, que es siempre tan importante, como estamos viendo además. Muy bien, oye, yo igualmente también a Olga por invitarme a esta conferencia, a Raquel y por supuesto a todo el equipo de técnicos con Luis Miguel a la cabeza, que bueno, que os agradecemos todo lo que nos ayudáis en este sentido. Muchas gracias a todos. A la cabeza está Raúl, que es el que nos regaña cuando algo no conecta bien y ese es el verdadero responsable, el que hace que todo esto funcione de alguna manera. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo que acabáis de decir, me habéis quitado básicamente la palabra, te la tengo jurada, Olga, e iré a por ti. La Universidad de Verano de la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, cumple en este año 2020 su cuarta edición. Todas las actividades previstas son online y se componen de 20 cursos de verano que tienen una duración semanal, quincenal o incluso mensual y van acompañados de la obtención de 2 créditos reconocidos en el espacio europeo de educación superior y también esas 20 conferencias gratuitas diarias sobre distintas disciplinas y temáticas que por su propia naturaleza, bueno, carecen de reconocimiento académico, pero que son realmente relevantes, como la que quiero poner en valor que se ha celebrado esta misma tarde. Si estás interesado en alguna de las formaciones de nuestra universidad, la UDIMA, puedes ampliar información en nuestra web corporativa, tan fácil como es udima.es. Técnicamente han hecho posible esta conferencia. También se lo agradezco a Daniel Fiunte, Gonzalo Pazos y Raúl Pérez en la producción. Josefa Tebar la ha mencionado ya Olga. La próxima conferencia tendrá lugar mañana martes a las 5 de la tarde, a la misma hora. Se titula Innovación en espacios de aprendizaje y la imparte un profesor amigo de todos los que estamos ahora mismo reunidos aquí, de Pedro, de Raquel, de Olga. Julián Roa será mañana el protagonista. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés. Tu currículum no dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad UDIMA te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve.